Bueno, bienvenidas, creo, bienvenides. Estamos muy contentas quienes tenemos el gusto de haber generado este proyecto, de compartir este inicio, una vez más, a través de este sistema, esta vez, pero bueno, nos permite una oportunidad de conocernos y de compartir conocimientos con gente que incluso está muy lejos y que quizás si estuviéramos a nivel presencial sería difícil organizarnos. Así que nada, estamos comenzando hoy con esta segunda cohorte de este curso que se llama El qué y el cómo en el desarrollo infantil. Cuando lo empezamos en el año 2018, lo empezamos a pensar con Iris, 18, 17, ya no recuerdo bien. Fue un hermoso proyecto que nos parecía muy difícil de llevar adelante y queríamos y sosteníamos la necesidad en ese momento y también ahora de hacerlo en la universidad pública como una opción de posgrado para la que muchas personas, quizá por cuestiones de distancia, por cuestiones de recursos, los cursos en general a nivel privado son muy onerosos, fuera difícil el acceso, porque ese también es nuestro recorrido, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, desde la defensa de la educación pública como una opción también a nivel de posgrado, pensamos en hacerlo en la universidad y bueno, y la universidad nos alojó, aceptó que hiciéramos esta propuesta y así que en esta segunda instancia la volvemos a repetir, esta vez modificada porque en el 2019 que la pudimos hacer por primera vez fue un solo curso y esta vez hemos decidido que sea en 2 etapas. Así que bueno, les doy la bienvenida a la primera parte de este curso, que por supuesto lo pensamos, lo imaginamos y lo concretamos con Iris, que es una maestra en la temática del desarrollo infantil, con gran trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional, también muy reconocida, formadora de profesionales, formadora de equipos y con una gran generosidad para compartir todo lo que sabe y todo lo que conoce, una amiga generosa. Así que estoy feliz de volver a compartir con ella y también junto a ella que se hayan sumado otras docentes como Nora Panigo, que no, me parece que todavía no llegó a la sala, Marisa Tavecchio, que sí está, Noelia Piva, creo que falta Mariela Anderson, que muchas de ellas van a estar en la segunda parte, y tenemos también docentes invitadas. Este año, gracias a la intermediación de Iris, vamos a tener a Lidia ¿Me escuchás, Laura? Sí. A Edith Velasco, una eminencia en psicología infantil, va a darnos una charla también Lidia Musaber, así que bueno, la verdad que es gente Sí. muy prestigiosa. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Laura, como siempre. Estaba justamente por nombrarlas porque, digamos, el recorrido del curso se va a ir dando por etapas, entonces hay algunas que vamos a estar en esta primera etapa y otras en la segunda. Y iba a decir justamente que Lidia y Edith han aceptado generosamente participar como invitadas, que eso es grandísimo esfuerzo, sobre todo, de compartir una clase, y bueno, estamos infinitamente felices. No me quiero olvidar, además de estos agradecimientos, de agradecer a la Secretaría de Posgrado, por supuesto, de la universidad y de la Secretaría, especialmente a Ana Pasarelli y a Alejandra Cajal, que son 2 personas que sostienen y me sostienen en esta tarea de la coordinación y que estamos permanentemente comunicadas para que este curso pueda ser llevado adelante. Así que no quería dejar de agradecerles a ellas por todo su apoyo y su acompañamiento permanente. Y bueno, y por supuesto a todos, a todas y a todos quienes están hoy aquí presentes, que han accedido a la sala,
para escuchar la disertación de Javier Sáez Coré. Cuando pensamos con Iris la temática de este curso, y lo pensamos no solo en el plano teórico, sino también en nuestra praxis profesional, en cada una de las disciplinas, bueno, pensamos el desarrollo infantil no solo como lo que determina la posibilidad o el potencial de desarrollo a partir de los determinantes biológicos, sino sobre todo, y combinado, digamos, con todo lo que opera sobre el desarrollo infantil, como el acceso a recursos, la distribución de riquezas, el enfoque de derechos, la perspectiva de género, las políticas públicas, las redes, la cultura, todo lo que implica que un desarrollo, y además el desarrollo infantil, digamos, sea saludable o que sea en las mejores condiciones posibles. Y en ese punto, pensándolo de una manera integral y desde una dimensión no exclusivamente reduccionista, es que pensamos en invitarlo a Javier para que nos comparta lo que él piensa sobre esta temática, porque nos parece imprescindible instalar el desarrollo en la agenda pública. El desarrollo infantil tiene que estar instalado permanentemente en la agenda pública, y Javier es un militante de esto de instalar el desarrollo en la agenda pública. Cuando lo invitamos y nos pusimos a charlar con él para hacer esta charla, y yo le pregunté cómo quería que lo presente, él, que es muy humilde, me dijo, y como papá y como militante del desarrollo infantil, pero yo, además de eso, me voy a tomar el atrevimiento de leerles a ustedes, si puedo salir de aquí y entrar a contarles, esperen, que quiero ver si puedo, sin hacer lío y no sacarlos a todos de la sala, a contarles quién es Javier. Y digamos, como terapista ocupacional me cuesta bastante separar el quién es de qué hace, ¿no? Pienso que uno es también a través de lo que hace. Así que, bueno, él en su currículum empieza diciendo que es activista del desarrollo infantil temprano. Evidentemente ese rol es el que más lo interpela, y les voy a contar algunas cosas de las que hace, pero desde hace 22 años impulsa una causa filantrópica dedicada a difundir información clave sobre el desarrollo infantil temprano. Entre otras actividades, ha creado y realiza la curación de contenidos de una comunidad virtual dedicada al desarrollo infantil temprano, con más de 5.400 publicaciones de descarga gratuita, que seguramente él en su exposición después nos aportará el dato. Ha facilitado más de 200 charlas, talleres o conferencias para gobiernos nacionales, provinciales y locales, universidades, ONG, organismos de seguridad, medios de comunicación, organizaciones empresariales, entidades religiosas de diversos credos y en organizaciones barriales, formales e informales, entre otras. Es enorme la lista de los países en los que ha sido conferencista, invitado por organismos internacionales, nacionales y locales, sobre todo en países de Latinoamérica, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, en fin, muchísima la lista, interminable. Ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales, coordinador de programas, ha publicado estudios sobre democracia a nivel local, autor y coautor de 5 libros sobre TIC, gobierno electrónico y desarrollo. En la función pública se ha desempeñado como asesor del Senado de la Provincia de Buenos Aires, director de Relaciones Institucionales en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Bahía Blanca, donde vive, y director provincial de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro en Argentina. Trabaja actualmente para el rectorado de la Universidad Nacional del Sur. Se desempeña en las secretarías de Extensión Universitaria, Vinculación Tecnológica, Relaciones Institucionales y Planeamiento.
y en dichas funciones ha participado en el diseño de planes estratégicos de modernización de ciudades, puesta en marcha y colaboración con emprendimientos productivos comunitarios y sociales, incluyendo la creación y gestión de un laboratorio ciudadano para el desarrollo de 2 comunidades en la Patagonia Argentina. Todo esto, que no es poco, pero que además no lo define, estoy segura, por lo poco que lo conozco, pero uno se da cuenta qué tipo de persona es inmediatamente. Digo, no lo define porque no pone por delante su currículum, no, porque no, pero sí me parece importante destacar eh, todo su trabajo, porque el trabajo en pos del desarrollo infantil a veces es muy costoso y muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Así que no me parece menor presentarte de esta manera, Javier, agradeciéndote infinitamente que hayas querido compartir con nosotras esta presentación, este inicio, para darnos buena suerte además, para entusiasmarnos. Y bueno, si estás dispuesto, te doy la palabra, pero antes quiero decir que después de su exposición, la idea sería que podamos compartir un espacio de intercambio y si ustedes están de acuerdo, hay una posibilidad en las reacciones de levantar la mano y si no, a través del chat van escribiendo o van preguntando y bueno, lo leemos o lo transmitimos. Así que ahora sí, te doy la palabra, Javier, y bueno, te vuelvo a agradecer que estés acá. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Se escucha bien? Más o ¿Se menos. escucha bien? Ahí sí, ¿Ahora? mejor. Sí. Bien. Bueno, para mí es un enorme placer, un honor estar en este webinario, en esta charla virtual. Y más allá de la distancia que nos impone la tecnología, uno genera vínculos que son vínculos afectivos. ¿Sí? El hecho que estés vos aquí, que esté Iris Shapira, Lidia Giudici, a quienes considero amigas y referentes absolutas de primera infancia. Siempre recuerdo el trabajo de Iris, pionero, trabajando en un sótano de la maternidad. Perdón. Entonces, hay que poner las cosas en orden y decir cómo son, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, me gustaría compartirles un recorrido. Voy a compartir pantalla para que podamos verlo. Bueno, como en los webinarios a mí me gusta hacer capturas de pantalla, voy a tener la precaución de correr la pantallita, así se ve toda la filmina. Y voy a ver si podemos ir aquí. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, primero decir que además del factor humano de esto, de que ustedes estén presentes y que haya una audiencia de gente interesada por la infancia, me produce mucha emoción que sea en el ámbito de una universidad nacional. Porque como ya hemos conversado con algunos de ustedes, hay que involucrar a las universidades en esto. Alguien está pasando mi presentación. Tienen habilitado un puntero, así que no sé cómo es, pero bueno. Perdón, Javier, no te entendí, Bueno, pero yo no estoy ahí tocando. alguien hizo unas rayas, porque tiene la posibilidad de escribir. No sé, no sé. Bueno, no importa. Entonces, vamos a hablar de primera infancia, prevención, resiliencia y desarrollo. Aquí pongo un poco mis expectativas, porque como no conozco la audiencia, es difícil hablar frente a una audiencia que uno no conoce. Más o menos puede tener un esquema, un cuadro pintado, pero bueno, mis expectativas, la primera es compartir una herramienta, ojalá puedan ver la potencia que tiene esta herramienta que les voy a contar, algunas informaciones y evidencias, muchas de las cuales seguramente conozcan, algunos aprendizajes en este recorrido. Yo vengo impulsando esta causa de primera infancia
desde hace más de 20 años. Me metí en esto como papá, cuando me atreví a ser papá de mi primer hijo. Y bueno, en la medida que fui interactuando con especialistas, organizaciones, barrios, gobiernos, empresas, digamos, de distintos sectores, he ido recolectando aprendizajes y seguramente que no, esta no va a ser una excepción, sino que seguramente voy a tener aprendizaje de este encuentro. Y por el último, hacerles una invitación. Entonces, la herramienta. Esta herramienta es una comunidad virtual, es una biblioteca virtual que está en Facebook. ¿Por qué en Facebook? Por la viralidad. Yo publico un documento y en pocas horas lo ven 4.000, 5.000, 6.000 personas. No tengo forma física de que llegara a tantas personas. Probé en papel, probé en CDs, probé en mensajes de radio, una cantidad de medios, por ejemplo, hacía señaladores y repartía señaladores con información clave, me iba a las escuelas de opinión fija a repartir material sobre primera infancia, y las redes sociales realmente son una oportunidad. Claro que hay que pensar en la gente que no está conectada, entonces también hay que poner esfuerzos de llegar con información. Lo que yo he visto desde el principio de esta historia es que la información clave no llega a los papás, mamás y cuidadores. Ese es uno de los núcleos. Y, por supuesto, no llega a los tomadores de decisiones, etc. Perdón, vos podés acomodar un poco el micrófono porque yo te escucho como saturado. A ver. No sé si los demás están escuchando bien o no, aunque se háganme con la cabeza. Carolina, Marcela, que son las que veo. Juan, hola, Juancito. ¿Ahora? Hola, hola, ¿ahora? Sí, ahí se escucha bajo, me dicen, pero... ¿Mejor? Bajo. Ay. A ver, ¿ahora? Ahora se escucha. ¿Ahora sí? Sí. ¿Mejor? Sí. Bueno, les decía, esto es una... Ese mouse que está recorriendo tu pantalla, ¿es tuyo? Sí. Este es mío. Este Ok, es mío, sí. ok. Muy bien. Alguien hizo unos dibujitos acá, pero no sé quién. No importa. Entonces, esta es una biblioteca virtual que tiene más de 5.500 publicaciones, todas de descarga gratuita, ordenadas en 40 álbumes temáticos. Son de texto completo en 3 idiomas, español, inglés y portugués. Procuro publicar cuando están las 3 versiones en las 3 versiones para tener una visión iberoamericana. Y de fuentes relevantes, academia, ONG, organizaciones internacionales, etc. ¿Cómo es la ruta para acceder a estos documentos? Hay que ir a fotos, álbumes y ver todos. Vamos a repasarlo rápidamente. Bien, acá están los 40 álbumes temáticos. Ahí entre paréntesis está la cantidad de publicaciones que hay en cada uno de los álbumes. Entonces, esta es la presentación de la página. Aquí dice fotos. Uno pincha ahí en fotos y luego dice álbumes y ver todos. Así se accede a más de 40 álbumes temáticos. Estos son algunos de los álbumes. Aquí hay 8 nada más. Solo un detalle, cuando yo publico algo, va primero a fotos de la biografía, o sea que lo que no he pasado al álbum correspondiente, aquí hay información desordenada, hay varios documentos. Entonces, por ejemplo, este álbum que se llama Educación, que tiene más de 416 publicaciones, sería este álbum, fíjense, 416 fotos, son 416 documentos, ¿sí? Todo de descarga gratuita. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, acá hay algunos. Aquí solamente hay 48 de este álbum de educación. Imaginen que son 418. Entonces, entro en un documento y en el comentario está el link al documento completo. Así de 5.500 publicaciones. Muchas veces el link está roto, o no muchas veces, a veces está roto. ¿Por qué? Porque el que publica, el organismo que publica, hay veces que cambia el URL, esta ruta. Entonces basta con tomar este texto e ir a buscar en Google o en algún buscador, o tomar esta foto y hacer esa búsqueda por imagen. Les digo en el caso de que no encontraran algún documento. También puede ocurrir, y me ha sucedido, que el que publica un documento lo quita de circulación por alguna razón. Entonces, la primera recomendación es que si encuentran algún documento valioso que les interese conservar,
descárguenlo a su disco rígido, porque si no, por alguna razón informática o de política de publicación, lo sacan y ya lo perdimos. ¿Qué álbumes hay? Educación, alimentación, salud, embarazo y parto, cuidado infantil, desarrollo emocional y comportamiento, lectura y desarrollo del lenguaje, juego y desarrollo motor, discapacidad, juventud, pueblos indígenas, participación infantil, matemática y ciencia, música y arte, infraestructura, violencia, higiene, medios y tecnología, emergencia y desastres, trabajo infantil, cambio climático, Agenda 2030, mensajes claves y gráficos claves. Les recomiendo enfáticamente estos dos últimos, mensajes claves y gráficos claves. Cuando comiencen la exploración, vayan directamente a esos dos álbumes. Algunos gráficos vamos a ver ahora. Cada uno de estos álbumes tiene su explicación. Algunos son obvios, ¿no? Educación, alimentación y demás. Por ejemplo, desarrollo emocional y comportamiento. Las emociones se educan. Hay muchas estrategias de educación emocional y mucho material sobre el tema. Lectura y desarrollo del lenguaje. El déficit del lenguaje es abismal. Hay que trabajar sobre el lenguaje. Juego y desarrollo motor, la potencia que tiene el juego es impresionante, lo vamos a ver. Bueno, discapacidad por razones obvias. Juventud, que yo no me quería escapar de los 0 a 8 años y el embarazo, pero resulta que hablo con el responsable de neonatología de un hospital muy grande y me dice, mira, están llegando muchas mamás que ingirieron sustancias, abuso de sustancias hasta el último momento, y esos bebés nacen con síndrome alcohólico fetal o algún problema. Entonces, bueno, aquí hay algunos materiales para la juventud. Pueblos indígenas por razones obvias, ¿no? Los países más avanzados en desarrollo humano están trabajando en matemática y ciencia y música y arte con mucho énfasis. Infraestructura, ahí me encontré que a partir de Francesco Tonucci, el pedagogo, se está trabajando en el diseño de espacios públicos y hasta de ciudades con centro en el niño, el concepto o la niña. El concepto es que si es inclusivo para un niño y una niña, es inclusivo para el resto de personas. Entonces ahí hay material específico. La violencia, por razones obvias, es dramático el efecto de la violencia en la infancia, y en particular en la primera infancia. Higiene, esto lo puse hace unos años, antes de la pandemia, y lo van a entender rápidamente. El efecto del lavado de manos. El efecto del lavado de manos se conoce desde 1800. Sin embargo, fíjense que se popularizó a nivel de toda la sociedad con la pandemia. Sin embargo, hay evidencias que el 66% de las enfermedades que son diarreicas y respiratorias, la principal forma de prevención, de profilaxis, es el lavado de manos, de las enfermedades que producen muerte en niños de 0 a 5 años. Con lo cual hay que enseñar a lavar las manos, desde muy chiquititos que aprendan a lavar las manos. Medios y tecnología, también por razones obvias, el impacto de la tecnología para bien y para mal, y en los medios, cómo los medios consideran los medios de comunicación los temas de infancia y adolescencia. Emergencia y desastres, ¿por qué está aquí? Porque cuando hay una emergencia o desastre, los principales colectivos afectados es la infancia, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Trabajo infantil, cambio climático también impacta en la infancia, en las niñez. Agenda 2030 y lo que les decía, mensajes claves y demás. Bueno, entonces, vamos a ver un gráfico rápidamente que resume bastante bien lo que vamos a ver. El pilar de todo esto es que los niños y niñas tienen derechos. Los derechos es el centro de toda esta historia, si podemos llamarlo de alguna manera. Nosotros en la primera infancia estamos afectados significativamente por los genes, la experiencia. Dicen los científicos que la experiencia es el arquitecto del cerebro, la nutrición, la alimentación, primero, obviamente en el vientre materno, luego la lactancia, clave la lactancia, clave. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber lactancia exclusiva hasta los 6 meses y después postergarla, seguir con esa lactancia hasta más o menos los 2 años, pero hay casos de 6, 7 años que siguen dando de mamar, y después de esos 6 meses ir incluyendo los alimentos adecuados para cada edad. Hay algunas fórmulas así interesantes, por ejemplo de la OMS, que dice para los niños y niñas 5 al día.
5 frutas o verduras al día. Esas dietas son difíciles de lograr. Si nosotros revisamos nuestras dietas, es muy difícil que tengamos 5 frutas o verduras al día. Recuerdo una vez que fui a un barrio y una señora adulta mayor que me acompañaba, mira y dice, acá falta alimentos de cuchara. Cuando dijo eso, a mí me vino inmediatamente la imagen de la sopa de mi abuela, que uno miraba la cuchara y tenía 10, 15 vegetales picados cuidadosamente. Bueno, esas pautas culturales son importantes. Y el ambiente que tiene que ser tranquilo, agradable, amable, libre de violencia, que no represente peligro. Estas 4 cosas nos van a afectar significativamente, incluso hasta la vida adulta, en cómo aprendemos, cómo va a ser nuestra salud y cómo van a ser nuestros comportamientos. Quien quiera, les puedo presentar todas las evidencias que he ido recogiendo en el tiempo. De todas maneras, están publicadas en este repositorio virtual. Bueno, una publicación que es el desarrollo infantil, los gráficos del cerebro, fíjense aquí ampliado el año, el desarrollo del lenguaje. Bueno, daría para 1 o 2 charlas y seguramente que la autoridad que tiene Iris o Lidia aquí pueden dar varios años de charlas. Alimentación, nutrición, lo que dijimos. Lenguaje, fíjense, por ejemplo, a los 3 meses, a los 36 meses, a los 3 años de edad, hay una publicación que se llama La catástrofe temprana. Hicieron un estudio en poblaciones y a los 3 años encontraron que aquellas poblaciones que estaban frente a una condición cultural desfavorable versus una condición cultural favorable, la brecha eran 30 millones de palabras lo que había escuchado un niño o una niña versus otro niño o otra niña. Fíjense, este es un estudio que hicieron, lo presentaron en un simposio de cerebro y sociedad, de 2 niños de 4 años, uno con estímulos cognitivos, afectivos y nutrición adecuada, y otro con déficit de estudios cognitivos, las palabras que reconocían. Se les presentaron las mismas palabras a estos niños. Entonces, imaginemos con 4 años de edad, estos niños ya entran con una brecha en el sistema educativo. Entonces hay que trabajar desde los barrios, desde las casas, desde las escuelas, ONGs, iglesias, comedores, de todos los lugares que se pueda trabajar el desarrollo del lenguaje. ¿Esto significa dinero? No, es cultura. Es cantar canciones, hablar en la mesa, dialógico, ¿no? Diálogo. Fíjense este gráfico de la Organización Mundial de la Salud. 32 millones de niños sufren una pérdida de audición discapacitante. Sin embargo, el 60% de las pérdidas de audición en las niñas son prevenibles. ¿Cómo es posible que se detecte un problema auditivo de un niño que no tuvo un buen desempeño cuando tiene 10, 12 años, o un problema de vista? ¿Cómo es posible que antes fallaron una cantidad de controles, desde la casa, los amigos, el club, la escuela, la iglesia, el barrio? Y fíjense las consecuencias. Retraso en el desarrollo del lenguaje, malos resultados escolares, aislamiento social, aumento de riesgo de traumatismo, aumento de la pobreza. Bueno, la violencia, les decía, es dramática. El mensaje central: 0 violencia en la infancia. 0 violencia. En realidad en ningún momento de la vida, pero 0 violencia en la infancia, especialmente la primera infancia y el embarazo. Fíjense, esto es de la Universidad de Harvard. Una neurona normal, una neurona sometida a estrés tóxico, violencia persistente, cambia la arquitectura cerebral. Este es un documento que presentó un experto en violencia al gobierno de Inglaterra en el 2011. El perfil de un cerebro a los 3 años con cuidados normales, con negligencia extrema. 3 años de edad. El costo de los cuidados normales, el costo de la negligencia extrema. Esa persona, además de vulnerarse de derechos, paga en varias dimensiones del desarrollo esa falta de atención adecuada a tiempo y propicia. Traje esta frase de Punset, dice: ¿estamos lejos de saber cómo reaccionan las personas? Le pregunta a un especialista de la Universidad de Michigan, y dice: los temas más profundos que conciernen al ser humano, violencia, sexo, religión, muerte, pasiones, amor,
han quedado fuera de la investigación humana, de la indagación racional. Ha estado mal visto que los académicos las estudiaran. Hay que trabajar sobre estas cosas y estudiar estas cosas, porque hacen a la esencia del ser humano. Actividad física y juego. Esto es de un grupo de nutrición de la Universidad de Zaragoza. Les recomiendo enfáticamente una iniciativa que se llama Escuelas Saludables, que está haciendo Chile con México por la obesidad infantil. Algo que nos afecta, por supuesto, como sociedad y afecta a muchos niños. Pero fíjense el impacto de esta obesidad. Tiene consecuencias neurológicas, cardiovasculares, endocrinas, musculoesqueléticas, renales, gastrointestinales, pulmonares, psicosociales. Entonces, no da igual que los niños o niñas hagan actividades físicas, se muevan, etc. Hay que trabajar el juego. Esto realmente me parece una frase muy potente. Doctor Karin Purvis, se necesitan 400 repeticiones, 400 repeticiones para practicar hasta que se establece una nueva sinapsis en el cerebro. Pero si lo haces en conexión con el juego, solo se necesitan 10 o 20 repeticiones. La potencia del juego es maravillosa, maravillosa. Decía Einstein que el juego es la forma más elevada de investigación. El desarrollo. Bueno, aquí un experto en economía, Heckman, de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía, hizo un estudio de, bueno, aquí lo llaman capital humano, a mí me gusta más potencial humano más que capital humano, cuándo era el momento más de mayor rentabilidad en la inversión en el capital humano. Y está demostrado que es en la primera infancia el mayor rendimiento, y lo veíamos en el gráfico, a ver si lo puedo mostrar rápido, en ¿no? Esa inversión en el ser humano. Esta es una reunión de desarrollo humano que hubo en Estados Unidos en el 2014, que reunió especialistas de todos los continentes. Pero me gustaría resaltar esta frase de Peter Singer de Canadá. Dice, Singer sugirió que el desarrollo infantil temprano es uno de los retos más grandes del mundo en términos de alcance, escala e impacto, y propuso que la incapacidad de proporcionar entornos tempranos óptimos a los niños lleva a ingresos y un Producto Interno Bruto nacionales bajos, a tasas más altas de enfermedad y depresión y tasas de delincuencia incrementadas. Sin desarrollo infantil temprano, los niños ya se encuentran retrasados en edad escolar. Singer sugirió que la falta de atención al desarrollo infantil temprano está encerrando a los países en una condición de pobreza. Específicamente, el desarrollo infantil temprano proporcionará las primeras habilidades necesarias para construir la fuerza laboral de una nación. Bueno, acá tenemos que hablar de una urgencia, y una urgencia que, si bien ya venía de muchísimos años en nuestro país, en Latinoamérica, y también en otros lugares avanzados, nos lo impone la pandemia. Hubo una cumbre mundial en septiembre del 2020, donde se reunieron 8 premios Nobel de la Paz, y dijeron, el COVID-19 podría hacer retroceder el reloj una década o más en el progreso realizado en el trabajo infantil, la educación, el hambre, la pobreza y la salud de cientos de millones de niños. Ya lo estamos viendo, las brechas de educación, las brechas de acceso a servicios, etc. Este es un informe del Banco Mundial. La pandemia pone en riesgo el progreso de la década en la creación de capital humano, de nuevo, potencial humano, diría yo. Perdón. Incluidas las mejoras en la salud, las tasas de supervivencia, la matriculación escolar y la reducción del retraso del crecimiento. Este es un informe que presentó el UNICEF con PNUD, el cementerio invisible del COVID-19, pérdidas intergeneracionales para la niñez y adolescencia más pobre y medidas para abordar una pandemia de desarrollo humano. Los informes de UNICEF, que habla de más del 60% para fines del año pasado de pobreza infantil en niños y niñas. El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, nuevos retrocesos en las oportunidades de desarrollo de la infancia y adolescencia. Estamos frente a una urgencia. Bueno, pasé rápido estas informaciones y quería comentarles un poco los aprendizajes que yo he tenido en este trayecto. ¿Se escucha bien?
Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, me encanta esta frase de Kelvin, William Thomson Kelvin. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Lo que no se define, tenemos que definir qué entendemos por desarrollo infantil. Uno encuentra un montón de definiciones desde desarrollo infantil, educación y desarrollo infantil, educación infantil, estimulación infantil, aprendizaje temprano, desarrollo infantil temprano. Bueno, cada una tiene sus sesgos, su significación y demás. Entonces, es importante saber qué definimos. Cuando definimos pobreza, ¿qué significa pobreza? ¿Cuál es la definición que es acorde a nuestra cultura y a nuestras posibilidades? Si no se define, no se puede medir. Entonces, hay que trabajar sobre sistemas de medición de lo que definimos. Es importante los datos. Los datos salvan vidas. Si lo medimos, se puede mejorar. Y si no se mejora, se degrada. Entonces, para que no se degrade, tenemos que definir, medir y mejorar. Algunos aprendizajes. El carácter multidimensional, la dimensión ética, de derechos, cultural, social, de desarrollo humano, científica y técnica, económica, tecnológica, temporal, medioambiental, dimensión relacional, de políticas públicas, institucional, entre otras. Los pilares, la dignidad humana. El artículo 1 de la Convención de los Derechos Humanos, de la Convención Internacional de Derechos Humanos, dice: todas las personas tienen dignidad humana. El 1. Entonces, estos son los pilares, la dignidad humana. Los derechos, que son interrelacionados, interdependientes, indivisibles. La Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que tiene para mí tres valores muy significativos. Uno es que los niños y niñas sean sujetos de derechos, son sujetos de derechos. El interés superior del niño y la niña. Y la corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros, el Estado como garante, pero cada uno de nosotros tiene una corresponsabilidad. La universidad, el club, la escuela, obviamente la familia también, ¿no? Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tienen una lógica de conjunto. Otro aprendizaje significativo para mí fue el vínculo del amor, el afecto y la comunicación con el desarrollo humano. Hay una relación, para mí, directa de ese hogar, ese lugar que dispensa amor en el desarrollo de ese ser humano. Trabajar en otro aprendizaje, trabajar sobre un cambio en el sistema de creencias. Por ejemplo, la concepción de la pobreza. Hay una ONG de Chile que se llama Superación de la Pobreza, les recomiendo, una fundación, y que dice que la pobreza no es una condición intrínseca del ser, es una circunstancia. Entonces, si cualquiera de nosotros puede caer en una circunstancia de pobreza. Basta que tenga un problema en su casa, en su trabajo y demás, y rápidamente puede estar en una condición de pobreza. Entonces, la concepción de la pobreza, de la violencia, yo me encuentro con papás que me dicen: mira, a mí me pegaban y estoy lo más bien. No, no es cierto que están lo más bien. Probablemente muchos problemas que tengas de salud tengan que ver con esa violencia que tuviste en tu casa y que aprendiste. Me he encontrado con mamás que no saben leer y escribir y se reúnen entre ellas y se preocupan porque hay una transmisión de la violencia de sus exparejas que vienen a visitar a sus hijos o sus hijas, y cuando llegan les pegan una cachetada como jugando, como si la violencia fuese un juego, ¿no? Entonces, trabajar sobre un cambio en el sistema de creencias es muy importante, de las capacidades. Cuando hablamos de embarazo adolescente, embarazo no deseado, embarazo no esperado, ¿por qué
como sociedad se lo asignamos a la niña o a la familia de la niña solamente. Es un problema de conjunto, es una situación más que de problema de conjunto, una situación social que tenemos que todos ser partícipes de esa situación. Otro aprendizaje importante, el diálogo interdisciplinario, la necesidad del diálogo interdisciplinario, que muchas veces no ocurre. El educador o la educadora no habla con pediatras o no habla con psicopedagogas, entonces trabajar sobre eso y con un lenguaje de proximidad. Yo me encuentro con barrios donde me dicen, sí, vienen las pediatras, sí, pero no las entendemos lo que dicen. Entonces, es muy importante que ese lenguaje sea asequible, cercano, cariñoso, afectivo, que llegue a la esencia, que pueda transmitir qué es lo que estamos detrás, que estamos como en la misma historia, ¿no? Los que podamos haber tenido acceso al conocimiento y los que por ahí no tuvieron ese acceso. El niño o la niña son un ser humano que suele mirarse de distintas ópticas, saberes y lenguajes, y hay veces como compartimentos estancos, ¿no? Entonces, tratar de romper esos compartimentos estancos y compartir saberes, lenguajes, ópticas. Otro aprendizaje es la prevención. Desde mi punto de vista, la prevención es la mejor manera de proveer justicia. De hecho, creo que habría que invertir más en prevención que en justicia, porque esa va a ser la forma de que haya justicia. Cuando a una persona le matan un hijo, ¿qué justicia provee la justicia? Un paño de agua fría. No es una justicia. La justicia es que no le muera el hijo, o el infradesarrollo, o lo que sea. Entonces, es la prevención. Y se trabaja muy poco en prevención. Hay que denunciar esto en todos los ámbitos, pero no como una denuncia de política partidista, como una denuncia de actuación de cada uno de los ciudadanos y organizaciones. Hay que trabajar en la prevención. Cuanto antes, mejor. Nunca es tarde. Por supuesto que hay excepciones. Cuando hay un daño, es muy difícil que ese daño sea reversible. Pero, en general, no es tarde. Trabajar en escuelas de padres, madres y cuidadores. Otro aprendizaje, enfoque holístico, privilegiando el entendimiento y la concertación, evitando las jergas y marcos conceptuales rígidos que alejan y hacen esos compartimientos estancos. Perdón. La necesidad de un pacto social por la infancia que involucre a todas las facciones partidarias, sectores privados, académicos, religiosos, cultural y gobierno, acorde a la urgencia que estamos viviendo. La diversidad cultural como fuente de riqueza para las personas y las comunidades. Prácticamente hemos ignorado a nuestros pueblos indígenas, o a migrantes, esa diversidad cultural enriquece, lo tenemos que tomar como una fuente de riqueza espiritual, de formación, tanto para personas como para comunidades. La crianza relacional, vinculocéntrica, dialógica, respetuosa, hacia el cuidado y la búsqueda de autonomía, no de la dependencia ni del dominio. La autonomía, buscar la autonomía. Crear o fortalecer sistemas de información. La información salva vidas y contribuye a la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a decidir o ayudar a decidir sobre un tema si no conocemos la información, si no sabemos la población afectada, si no sabemos qué grado de dimensión de problema tiene la gente que estamos tratando de ayudar? Siempre se puede hacer algo, desde la posición que desempeñemos en la sociedad. Nunca es tarde. La importancia de alinear los esfuerzos locales, provinciales, nacionales a la Agenda de Desarrollo concertada por las naciones, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esa sostenibilidad es desde la inclusión, desde la economía y desde el ambiente. Y en esto hay una palabra clave, la resiliencia. Promover la resiliencia, tanto de personas como de comunidades. Cuando yo comencé con esto hace mucho tiempo, hace más de 20 años, encontré un estudio que era unos casos de unas chicas que habían hecho un doctorado y que habían sido criados en una villa de emergencia. Entonces empezaron a investigar y habían encontrado una relación de que a esas personas alguien les había
proporcionado mucho amor. Alguna tía, algún amigo, alguien de ese entorno tan crítico de crianza. El defensor de las futuras generaciones, que habla el informe Brundtland de desarrollo sostenible, donde se enuncia el desarrollo sostenible. La encíclica Laudato Si del Papa, que más allá de la religión que se profese, tiene algunas definiciones muy interesantes, y otros documentos. Disminuir la brecha y la falta de coherencia entre las evidencias, los mensajes, la asimilación y las prácticas. Hay brechas entre esto. Hay brechas de lo que se conoce científicamente con los mensajes que llegan, con cómo se asimilan y cómo se practican. Hay grises institucionales que vulneran derechos. Esto, por ejemplo, lo dice UNICEF, saca todos los años un documento que se llama Estado Mundial de la Infancia. En el año 2001 cada año se dedica a un tema distinto. En el Estado Mundial de la Infancia 2001 se dedica a la primera infancia, habla de estos grises institucionales. Por ejemplo, hay un asunto que es órbita del Ministerio de Salud, con competencias, jerarquías, mandatos. Y hay otro del Ministerio de Educación. Bueno, donde hay grises de competencias, ahí se vulneran derechos. Esto yo lo he verificado en vida. De lazos estrechos y acciones coordinadas entre salud, educación y justicia. El protagonismo social de los especialistas. Hay que llevar los especialistas al barrio, al club, a la escuela, a la sala médica. Llevar los especialistas. Incluir la niñez y adolescencia en la agenda de la política pública. No partidizar la infancia, sino que cada facción partidaria tenga su agenda política de infancia y especialmente de primera infancia y gestación. También en la agenda de los medios y la empresa. El otro día participé en una reunión de financiamiento de infancia y la representante de las empresas de Brasil, frecuentemente las empresas hablan de responsabilidad social empresaria. Y esta señora dijo, no es responsabilidad social empresaria, es inversión. Nosotros tenemos que trabajar por la primera infancia porque es inversión. Por supuesto que antes están los derechos, ¿no? Pero ya que el hecho que alguien de empresa lo vea esto como una inversión, porque luego van a encontrarse que no van a tener las personas que van a poder contratar, no van a tener ni las condiciones de salud, ni de comportamientos, ni de capacidad de aprendizaje. Entonces, la infancia y la adolescencia en la agenda de la política, los medios y la empresa. Necesidad de un mayor vínculo ciencia-sociedad. Por un lado, la infoxicación que hizo eclosión en la pandemia, pero antes había infoxicación. Las denominadas fake news también, los postulados y cosas que parece como que se fueran validando y han hecho estragos. Por ejemplo, los movimientos antivacunas que han hecho el rebrote de enfermedades, o gente que ha hecho alguna alimentación muy peculiar y ha hecho que perdieran la vida a sus hijos. Entonces, es muy importante que haya mayor vínculo de ciencia y sociedad. De hecho, el programa marco de la Unión Europea de investigación, ahora el programa Horizonte, tiene un capítulo dedicado a ciencia y sociedad. Hay que trabajar en profundizar la ciencia y la sociedad. El contacto, el vínculo de esa ciencia y sociedad. Generación de conocimiento local, involucrar a las universidades y al sistema de investigación, desarrollo e innovación, pero no con una actividad de extensión o un estudio vertebralmente, haciendo institutos, haciendo carreras. Podrían hacerlo muy fácil muchas universidades nacionales porque tienen disciplinas de derecho, tienen disciplinas de educación y tienen disciplinas de salud. Con lo cual, ya con esas tres posibilidades podrían hacer mucho trabajo. Universidades de otros continentes están fuertemente involucradas, incluso universidades de muchísima trayectoria y de muchísimo prestigio están fuertemente involucradas. Hay que involucrar a las universidades latinoamericanas y especialmente las argentinas en este contexto
en la primera infancia, se tienen que involucrar decididamente, crear nuestras propias metodologías, instrumentos, estudios, recomendaciones, siguiendo estándares internacionales por el valor superlativo de la comparación. No es hacer las cosas aisladamente del mundo, sino, por ejemplo, yo le preguntaría a los docentes, ¿por qué no empezar a crear una pedagogía propia? Traemos modelos pedagógicos de otros lugares y ¿quién dijo que no podemos crear nuestros propios modelos pedagógicos? Decía Favaloro en el libro Don Pedro de Educación, retomemos el Congreso Pedagógico Nacional y empecemos a trabajar sobre cuestiones de esa pedagogía. Por otra parte, otro aprendizaje, brincar a la sociedad. Decididamente, cada actor de la sociedad puede tener un rol relevante y transformador de la niñez y la adolescencia. Y por último, me gustaría concluir con el entusiasmo. El entusiasmo como estrategia de contagio e involucramiento. Desde los estudiosos, los investigadores, los formuladores de política, los ejecutores de política, los que están más en la primera atención, y ese contagio se transmite a los papás, mamás y cuidadores. Hay una experiencia que se desarrolló por muchísimos años en Jamaica, que este fue uno de los principales aprendizajes, el entusiasmo. Y por otra parte, la persistencia. Ese es un poco el mensaje. Y ahora la invitación. La invitación es a que se sumen a 3 iniciativas. Una es un laboratorio ciudadano de primera infancia. Hay una herramienta que son los laboratorios ciudadanos que promueve el Ayuntamiento de Madrid con el Ministerio de Cultura y Deporte de España, que organizan laboratorios ciudadanos y son lugares donde que pueden funcionar virtualmente, pero también a nivel barrial, y que se pueden prototipar soluciones. El concepto es el de prototipo, ¿no? Para no diseñar algo y que sea muy costoso ese algo, sino algo que se pueda medir y dar seguimiento y ver si funcionó y después replicar o extender esa acción. Entonces, a un laboratorio ciudadano de primera infancia. La segunda invitación es a la carrera de la Luna por el desarrollo infantil temprano. Desde el 2014 estamos corriendo por la primera infancia. La distancia de la Tierra a la Luna son 384.000 kilómetros. Ya corrimos esa distancia, ahora estamos volviendo. Y corremos con una remera como esta, que tiene la página de Facebook y de Twitter. Hay más de 1.000 atletas corriendo. Desde el que empezó a correr hace poquito tiempo hasta el récord argentino de ultramaratón, récord uruguayo, paraguayo, mexicano, español, gente que ha corrido en el Sahara, en Grecia, en China, en la India, en fin. Y el que no corra también puede sumarse como, siendo alentador. Se saca una foto, ahí la tenemos a Lidia y a Iris como alentadoras, se saca una foto para difundir. Tenemos alentadores a Luis Andricina, Jairo, Pepe Soriano, Raúl Lavie, Manu Ginóbili, especialistas internacionales como Emily Vargas Barón del Rice Institute de Washington, Florencia López Bo de la Unidad de Primera Infancia del BID, gente de la Maternidad Sardá, y el equipo de la Sardá ahí con la camiseta puesta. Bueno, en fin, es algo divertido como para difundir esta biblioteca virtual. Y por último, la invitación es a involucrar a las universidades latinoamericanas, que ya lo mencioné. Así que bueno, me resta agradecer primero a Laura e Iris por la invitación, a la Universidad de Quilmes y a toda la audiencia. Estoy a disposición de ustedes, ese es mi mail, y cualquier cosa no dejen de consultar. Bueno, Javier, muchas gracias. La verdad que muy linda la exposición y me gustaría que los participantes puedan comentar, hacer, de compartir
porque aprovechar que estamos al inicio de este curso sobre el qué y el cómo del desarrollo, es decir, algo muy ambicioso, pero bueno, vos le das un marco muy amplio al tema y para que comencemos a empezar este camino. Así que bueno, bienvenidos a todos los participantes. Gracias, Javier, y gracias por tu emoción también, porque pensaba, voy a pedir dos cosas. Una, si es posible, quienes puedan, que abran la cámara para que nos podamos ver y podamos compartir o dialogar de otra manera, porque si no es muy difícil a veces dialogar con fotitos, es costoso. Y pensaba en esto, ¿no? En tu emoción, que puede ser, bueno, uno puede suponer que en esta situación estamos atravesando cuestiones difíciles, pero además de eso, eh, pensaba cuánto nos tenemos que cuestionar, ¿no? Cuánto nos tenemos que cuestionar socialmente para pensar todos estos dolores por los que atraviesan las niñeces y las infancias y seguimos pensándolos como objeto de estudio de muchísimas disciplinas, pero en definitiva de que sean sujetos de derechos o que sean sujetos y sujetas, nos cuesta bastante todavía hacerlo una realidad, porque si no, no nos emocionaríamos o no nos conmoveríamos con tanto dolor, ¿no? Y con tanta cuestión que tienen que atravesar las niñeces de padecimientos, porque son padecimientos para llevar un desarrollo saludable. Así que, bueno, coincido con Iris en que has dado así como rápidamente un pantallazo muy general. Y bueno, y abrimos la posibilidad que todes, quienes quieran participar, bueno, pueden hacerlo. Sí, sí, si quieren hacerlo en forma oral o por escrito ahí, y poner las reflexiones o preguntas, también le da mucha agilidad. Sí. Yo pienso que en esto muchas veces miramos solamente a los gobiernos y hay un montón de actores que están involucrados y a los que hay que invitarlos a formar parte de estos desafíos, porque son desafíos de toda la sociedad. Una vez, les cuento una anécdota rápida, una vez en un pueblo de la línea sur, una señora me dice, bueno, pero ¿cómo involucramos al resto de la sociedad? Por ejemplo, esa panadería. Y le digo, mire, si en esa panadería cuando va un niño o una niña, le pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Ya esa pregunta y lo alienta o le dice alguna cuestión así de proximidad, ya esa persona está poniendo en valor al niño. O siendo vigilante de que puedan estar jugando en la vereda. Los niños y niñas perdieron la vereda. Totalmente. Bueno, ahí supongo que vos estás leyendo el chat, pero lo voy a leer para todos, si es que... se escuchaba entrecortado. Bueno, maravillosa exposición, la emoción nos contagia, moviliza, impulsa. Excelente, gracias Lidia. Voy a agradecer, Lidia, especialmente, no te veo, Lidia Giudice, también maestra del desarrollo infantil, pediatra, de la carrera de la Universidad de Buenos Aires. Así que gracias, Lidia, por estar acá. ¿Cuánto se puede hacer con lo básico? Cuidado responsivo, educación, cariño y juegos. Bueno, quienes se animen y quienes quieran compartir. Sí, mientras alguien se anima, yo pienso que hay algunas cosas que, junto con la alimentación, la violencia es algo grave. Y muchas veces las políticas o las medidas que se toman no están tomando en cuenta a la infancia. Por ejemplo, cuando hay una situación de violencia en una casa, hay dispositivos para proteger a la víctima,
pero hay una víctima que es la primera infancia y que no hay dispositivos normalmente. Entonces hay que trabajar sobre esas. Y por eso la prevención a mí me parece que es este viejo dicho que dice, más vale prevenir que curar, tiene una certeza fenomenal. Y la otra cosa es el lenguaje, porque el lenguaje nos permite expresarnos, expresar emociones, construir el pensamiento, y si eso lo comenzamos mal desde el principio, ya estamos poniendo un hándicap en esas personas, ¿no? Entonces, trabajar en bebetecas, esta carrera de la Luna lo que buscamos es crear bebetecas en bibliotecas populares. Nada que sea un concepto nuevo. Una biblioteca, todos conocen una biblioteca, y poner una manta o un espacio seguro con libros que se puedan llevar a la boca y que se puedan, los papás, mamás y cuidadores, nosotros tuvimos algunas experiencias acá, y por ejemplo, si se hace algún acuerdo con una área de protección social o la unidad sanitaria, y que esté mirando ese relacionamiento y que incluso participe y que ayude a leer cuentos. Muchas veces las mamás, papás o cuidadores no saben leer un cuento o no saben una canción. Entonces, tanto se puede hacer. Pienso que el lenguaje es otro de los temas críticos, junto con la violencia y por supuesto la alimentación. También me gustaría que hable Iris y Lidia. Perdón, Javier, dos cositas. Levantó la mano Natacha Klimenko, así que ahora le vamos a dar la palabra, pero antes de que invites a Lidia y a Iris, pero ahí hay alguien que está pidiendo que vuelvas a repetir en el chat, por favor, la dirección de la comunidad virtual, si puede Sí, ser. sí, claro. Mientras que vos escribís eso, le doy la palabra a Natacha Klimenko. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Hola Natacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iris, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me surge un comentario en relación a la violencia, porque la violencia está como institucionalizada y está como normalizada entre la gente, entre las familias, digámoslo así, y aún mismo entre los profesionales. Hay una cosa de la que no se habla y es que la violencia a veces empieza mientras el bebé está en la panza. La violencia materno-fetal es importantísima. Entonces eso es algo en lo que tenemos que trabajar y que en realidad no quiere herramientas ni tecnológicas ni complejas, sino nada, la simple vuelta a la posición humana de la que tiene que partir la profesión. Y les quería contar que en el centro de salud, yo trabajo en un centro de salud en Florencio Varela, yo soy médico pediatra. Antes de la pandemia, con mucho esfuerzo, habíamos logrado hacer una bebeteca. Cada uno había aportado lo que nos quedaba en casa, entonces habíamos creado un espacio donde había juguetes para las distintas edades, y en los espacios que había de sala de espera, a veces leíamos cuentos, y la verdad que era muy, muy grato. No escribimos nada científico al respecto, pero como experiencia humana les digo que fue fabulosa. Un ofrecimiento, Natacha, y te agradezco la pregunta, es ¿Sí? que utilicen esta carrera a la Luna que estamos haciendo para convocar a runners y para juntar, por ejemplo, libros para la biblioteca. Esto lo hizo gente de Florencio Varela, un grupo de corredores. Ajá. Que fueron corriendo hasta La Plata y volvieron, y ajá, juntaron 1000 libros escolares, 500 libros infantiles y 1000 útiles escolares para bien, un jardín que se llama Medalla Milagrosa en sí, Felipe Varela. No, Florencio Varela, sí. El jardín el jardín maternal. Entonces, de la Medalla Milagrosa. Pueden utilizar esto si en realidad es algo filantrópico, que Florencio Varela, sí. El jardín maternal de la Medalla Milagrosa yo lo conozco, he trabajado,
con la gente del jardín, y es fantástico porque tienen la primera bebeteca de la zona sur en un jardín maternal público, porque en realidad no es público, sino que es parte de una fundación, pero para la gente es gratuito. Es parte de la fundación del padre Miguel. Claro. Tiene un apellido rarísimo el padre Miguel, pero lo de la carrera no lo sabía, Doc. Muchísimas gracias, voy a investigar y voy a averiguar. Y con otro que trabajé en su momento fue con la Fundación Leer, que habíamos conseguido unos libros, pero bueno, eso es cuando yo trabajaba en otro centro de salud y ese proyecto quedó en ese lugar. Pero bueno, muchas gracias, Doc, es un placer siempre escucharlo, es muy motivador. Sí, no soy doctor, eso lo aclaro, ¿eh? Ah, bueno, Soy perdón. papá y activista sobre el tema. Gracias, bueno, Mica. gracias, señor activista. Pero sí es muy cierto, lo que mencionas de esa normalización de la violencia, que es muy preocupante, ¿no? Al respecto, hay gente que dice, no. Sí, adelante. No, ahí Iris está comentando en el chat que maltrato fetal no es solo violencia física, sino que involucra la psicológica, la verbal, la falta de controles en el embarazo, la mala nutrición, el abuso de drogas y demás. La falta de empatía. Total. Carolina Ripoll, Caro, levantó la manito sin levantarla, la levanta ahora. Así que, bueno, Caro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier, por todo lo que aportaste y por tu sensibilidad y tu claridad. Muchas gracias. Quería compartir, aportar un poco a esto que charlaban sobre la violencia, sumar a esto que dice Iris y que contaba la compañera, que me parece que es re importante y mencionar también la violencia obstétrica, que está descrita en la ley contra la violencia a las mujeres, y que dentro de ese marco ocurren un montón de situaciones que perjudican el desarrollo infantil de las niñas, como por ejemplo el desapego automático que sucede del bebé recién nacido a su mamá, que se lo llevan a hacer un montón de controles que son innecesarios en ese momento y que tranquilamente se pueden hacer en el pecho de la mamá, que es como lo más que está demostrado, digamos, ¿no? Que es lo más seguro y lo más sano para ambas personas, para la diada, y así un montón de ejemplos más que me parece que estaba bien describirla así, ¿no? Como violencia obstétrica. Después, en relación a lo que contaba sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y lo que recomienda la OMS, me parece re importante dimensionar cómo la sociedad atraviesa de forma negativa el apoyo a la lactancia materna. O sea, es muy difícil garantizarla porque en general, en el país, las mujeres gestantes y lactantes vuelven al trabajo creo que son 2 meses de que tiene el bebé, y están volviendo a espacios de trabajo de muchas horas. Es muy difícil garantizar una lactancia de esa forma. Incluso en los espacios de trabajo no hay lactarios en general. Entonces, también es muy difícil para una mujer que vuelve a un trabajo sacarse leche para garantizársela. O sea, y creo que también ahí es importante que pongamos el ojo que hay que acompañar las crianzas, hay que acompañar los cuidados, o sea que necesitamos realmente políticas que pongan el ojo en el cuidado infantil, o sea que realmente las personas que cuidamos de bebés podamos estar durante su crecimiento mínimamente lo que la OMS recomienda, que son 6 meses. Sí, me parece muy valioso tu comentario y reflexión, y me gustaría agregar algunas cosas. Por ejemplo, el lugar donde hoy se da de mamar en general es el lugar más sucio, el baño. Tenemos que cambiar eso, tenemos que buscar lugares apropiados para la lactancia, tenemos que buscar la construcción de bancos de leche materna para aquellos casos que haya dificultad de dar de mamar. Tenemos que trabajar sobre los permisos y licencias en la maternidad. Lo central es que el principal alimento para ese niño o esa niña es la leche materna. Entonces tenemos que articular como sociedad en que eso ocurra.
¿Cómo ocurre? Lo tenemos que trabajar. Entonces, definitivamente hay que facilitar incluso el apoyo emocional del grupo más directo, desde ese papá, ese cuidador, ese acompañante, esa familia extendida. Yo siempre digo como un cuento que está la mamá ahí recién parturienta y ese bebé que no, o esa bebé que no se prende, y viene la madre y le dice, no, yo no le pude dar ni a vos ni a tu hermana, así que no creo que se prenda. No, eso ya actúa negativamente. O la pareja que dice, no, mira, no le des mucho porque te van a quedar deformadas los pechos. Bueno, estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y hay que poner el énfasis en que la leche materna es la primer vacuna. O sea, se transmiten anticuerpos, se transmite desarrollo social, emocional, desarrollo del cerebro, bueno, una cantidad de cosas, los nutrientes adecuados para cada momento del día cuando lo requiere. Entonces, bueno, son cosas sobre las que hay que... Gracias, Carolina, gracias, Javier. Vamos a ir leyendo, a ver. Estoy mirando alguno que me haya pasado sin... Sí, lo de Natacha completamente, no solamente violencia física en esa violencia fetal, sino también psicológica, la falta de controles y nutrientes adecuados, en fin. Yo no sé si se me está cortando a mí o es... ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escucha. Otro mensaje importante, así como cero violencia, es cero alcohol en el embarazo y las sustancias, porque me explicaba un neonatólogo, este hombre del Hospital Pena, internacional, que seguramente acá Iris y Lidia lo ratifican rápidamente, el alcohol no lo frena la placenta y va directamente al bebé. Entonces, esto hay que contárselo a los más jóvenes, a los chicos y chicas, decir no alcohol en el embarazo, cero. Totalmente. Las secuelas son tremendas sobre el neurodesarrollo. Iris, ¿vos estás escribiendo en el chat porque no tenés activado tu micrófono? Bueno, voy a leer tu mensaje porque no sé si no podés. La licencia de los agentes del sexo femenino tienen derecho a una licencia especial de 90 días por parto, debiendo acreditar, esperen que no lo puedo leer, debiendo acreditar con suficiente antelación mediante certificado médico la fecha prevista. En caso de anormalidad en el proceso de gestación o posterior al parto, 2 periodos iguales, claro. Uno anterior y otro posterior, según boletín oficial del año pasado. Y igual, de todas maneras hay estatutos especiales en algunos gremios, digamos, que extienden un poco más, pero de todas maneras no se excede más de eso. Hubo Eduardo Suau. Sí, hay que mejorar las licencias maternas y también las licencias paternas. Y en esto hay que involucrar a los hombres. Fíjense que en esta reunión hay 2 hombres, no sé si es que están bajo el nombre de un hombre y es una mujer, pero está conectado. Pero en general, las reuniones de desarrollo infantil en las que he participado, más del 70, 80, 90% son mujeres. ¿Y quién dijo que es solamente un asunto de mujeres? Hay que ponerla en la agenda de los hombres, el desarrollo infantil. Tal cual, tal cual. Bueno, el patriarcado ha hecho también estas cuestiones, ¿no? Hubo un proyecto, dice Eduardo, hace algunos años, Contexto se llamaba, que donaban libros, recondicionaban lugares en los centros de salud,
bueno, no hay problema que estés de guardia y que no tengas ni cámara ni micrófono, no hay ningún problema, estás acá. Bueno, creo que Lidia levantó la manito, así que te escuchamos, Lidia. Y te vemos. Hola, ¿cómo les Hola. va? ¿Me ven? Sí. Buenas tardes. Bueno, Hola. siempre encantada cuando tengo oportunidad de escuchar a Javier, lo escucho porque siempre aprendo muchas cosas. A propósito de esto que se dijo ahora en el último momento, ¿no? De los padres, de la participación del hombre, de la convocatoria, estoy de casualidad, hace un ratito estaba haciendo un análisis de la deserción en el que fue mi programa de seguimiento, porque ahora ya me retiré y no trabajo más, en el hospital al menos, y estaba mirando, bueno, qué era lo más riesgoso para la deserción. Y hace un tiempo teníamos con Iris en una de las clases un cuadrito donde mostraba que está a disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, el tema de la educación en discapacidad, o sea, cómo las personas con capacidades diferentes a los que nos creemos normales tienen menos acceso a la educación, y a su vez cómo las niñas en la misma situación tienen todavía menos acceso a la educación. Y acá mirando esto me encuentro con que dentro de los bebés que desertaron antes del año de vida, un programa de seguimiento de alto riesgo, que son todos una población con complicaciones muy grandes, 31 de 115 niñas fueron las desertoras y 14 de 126 varones. Eso muestra que las bebés tuvieron casi 3 veces el riesgo de que sus mamás dejaran de traerlas al control del seguimiento de alto riesgo que los bebés varones. Entonces, eso me puso a reflexionar, ¿qué es que una mamá de una nena, de una bebita menor de 1 año, con problemas serios, deje de llevarla a control con mucha más probabilidad que si fuera un varón? Y ahí tenemos uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, no solo de la nuestra, de la Argentina, sino de la sociedad en general. El tema de que bueno, es nena, o sea, ya tiene otra manera de arreglarse, tiene otra manera de solucionarlo. Lo que vos decías, Laura, de la abuela que viene y opina, o de la tía, o lo que decía Javier, yo no le di el pecho a nadie, así que vos tampoco le vas a poder dar, y cómo la mamá de una niña, quizás hasta podemos especular que tiene mucho menos apoyo que la mamá de un niño para resolverle los problemas de salud. Y cómo esa niña algún día va a ser una madre que, si como niña fue carenciada, también va a ser carente como madre. Así que, bueno, me puse a reflexionar todo esto porque siempre todo lo que relata Javier me moviliza mucho, y esto es una forma de violencia también. Te desatiendo y te atiendo más si sos varón. O sea, es algo que hay que cambiarlo culturalmente, que es tremendo. Es tremendo. Quería compartir con ustedes esta reflexión muy chiquita al lado de todo lo que dijo Javier, que es tan enorme, tan interesante y demás, porque digo, pucha, esto también es una forma de violencia, es una forma de que esa nena, cuando se tenga que socializar, no haya tenido toda la atención que necesitaba en los primeros años de su vida, un montón de cosas, ¿no? Y más en el contexto de una bebé con problemas. Entonces, digo, cuánto que hay que cambiar y cuánto que hay que trabajar. Y el otro día reflexionábamos esto también con Javier,
porque estamos en esto, Javier me introdujo en esto de los laboratorios ciudadanos, y me parece un espacio interesantísimo para que todos se involucren y vayan viendo, y vayan viendo de qué manera podemos desde abajo, desde el entramado social más primario, poder empezar a dar vuelta a estas cosas, aunque sea de a uno a la vez, pero que demos de a poco vuelta a las cosas para que no sea siempre igual, no sea así. Nada más, o sea, quería compartir eso, que es chiquito, pero como para abundar en esto que hay que reflexionar, ¿no? De la violencia, de las diferencias de género, de la falta de apoyo, de lo cultural. Totalmente. Sí, muy cierto, y es una forma de violencia, claramente, y estas diferencias muchas veces son muy sutiles y están institucionalizadas en los sistemas judiciales, en los sistemas escolares, en distintas prácticas, ¿no? En los sistemas comerciales, ¿no? Hay, miren la oferta de juguetes para niños y la oferta de juguetes para niñas. Pienso que, como otras cosas, hemos tenido dificultades de aprender como sociedad. Les dejo en el chat un link de un chileno que habla de la dificultad del aprendizaje. Traje a colación esto del lavado de manos, que desde el 1800 se conocía, pero hay una cantidad de cosas que, si nos ponemos a pensar, la pandemia nos puso en alerta. Por ejemplo, ¿hace cuánto que se viene hablando de TICs y educación? ¿Hace cuánto que se desarrolló las videoconferencias? ¿Hace cuánto que se trabajó sobre gobierno electrónico, salud electrónica, etcétera? Décadas y décadas, y no hemos trabajado en el tema. Bueno, el otro día estoy en contacto con el doctor Morilla, y un pediatra muy reconocido, y él está trabajando en vez de la díada, la tríada, ¿no? El rol de ese papá que desde el tipo método canguro, ese contacto piel a piel, empiezan con ese bebé recién nacido, pero con el papá. Entonces, hace toda una argumentación del valor de la díada que muchas veces no se valoriza, porque dicen, no, eso es cosa de mujeres. No, ¿cómo cosa de mujeres? No es cosa de mujeres, es cosa del conjunto, ¿no? Del clan. Y a propósito de esto, quería hacer énfasis en otra cosa que creo que la pasé muy al azar, al pasar, es qué indicadores de desarrollo humano queremos, ¿no? O tenemos que aspirar. ¿A qué índices? Por ejemplo, si hablamos de malnutrición, ¿qué índices queremos para los de nuestra familia? 0, ¿no? O de accidentes, 0, o de situación de pobreza, 0. Entonces, eso es lo que tenemos que querer para la sociedad. Entonces, eso que suena a utopía, de algún modo es un norte hacia dónde podemos ir. Decir, bueno, tiene que ser lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, lo que nos gustaría para nuestros propios parientes. No sé si me explico. Sí, sí, coincido, Javier, coincido. Y en nuestro país hay muy poquísimos datos con respecto a tantas cosas, que es lamentable. Sí. Iris, vos querés... Se nos corta, Iris. Sí, se corta mucho. Yo sí los escucho, por eso, pero tengo problemas con internet que se corta mucho. Te escuchamos igual, si querías hablar. Bueno, quería comentarles que el tema de contacto piel a piel, que eso es algo que hace muchos años se viene haciendo en la Cerdá. Hay un videíto que, si lo buscan, Javier lo tiene, de contacto piel a piel, que lo hicimos para una semana de prematuro, y de casualidad, porque fue que se filmó así, fuimos a la terapia, y al primero que filmamos fue un papá con su bebé. Pero no fue porque lo buscamos porque era papá, sino porque era el que lo estaba haciendo. Y después
Fue un enfermero que lo hizo, con un bebé que no era su hijo. Iris, se te corta, o yo no sé si es que se me corta a mí. Sí, qué lástima, se corta. Se corta. Bueno, les mando... No, pero no te vayas. Sí. No te vayas. No me voy, me quedo escuchándolos. Pero, no, estoy acá, pero no hablo. Mando por chat algún comentario. Ok. Yo quería decir algo más allá de mi rol de moderadora, que me interpela pensar cuando estamos intercambiando, dialogando, en relación a las políticas públicas y a las legislaciones sobre las maternidades, que cuando pensemos en maternidades abramos también un poco nuestras cabezas y nuestros recorridos profesionales, para no pensar exclusivamente en maternidades de madres mujeres, ¿no? Porque hay otras maternidades posibles que también tienen que tener derecho a esa posibilidad de cuidar, compartir la crianza o atravesarla de la manera elegida. Y en esto apunto mucho a lo que Javier estaba recién mencionando, de incluir a los papás, pero también de incluir todas las posibilidades de familias diversas y desde ahí pensar una política integral de cuidado y de crianza para acompañar ese desarrollo infantil desde el nacimiento o desde la gestación, con familias que puedan responder a ese cuidado desde la tranquilidad de estar sostenidas económicamente, con legislación que las ampare. Entonces, una cuestión que pensaba es eso. Lo otro, escuchando a Lidia, que tan magistralmente sacó una estadística rápida ahí en el servicio de seguimiento en relación a la diferencia, a la desigualdad de género, pensaba en esta posibilidad de pensar también a las niñas en esta interseccionalidad, o sea, clase, raza, género, sexo, sexualidad, todo ese cruce para pensarlos y pensarlas y pensarles, que determina incluso déficit en la atención o en los cuidados, porque no es lo mismo ir a un hospital siendo una nenita pobre y además morocha y además de un barrio que trae una marca, que ser una niña de clase media. Digamos, más allá de que seguramente las dos, por ser niñas, tengan ya un déficit o una desatención por el hecho de ser mujeres, pero además todos los otros cruces y todas las otras opresiones hacen que el desarrollo sea más complicado aún, ¿no? El año pasado o el anterior, cuando una vez fui con Iris, que me invitó a dar una clase en la Sardá, nada, yo estaba armando el Power y buscaba imágenes de infancias y me aparecían todos niños, varones de ojos celestes, rubios, o sea, ¿te acordás, Iris, que yo decía, no aparecen las niñeces trans, las niñeces con discapacidad de cualquier condición, o si aparecen niños con discapacidad o niñas, son rubios y de ojos celestes, o sea, no aparecen los niños con discapacidad pobres, morochos. Entonces, todas esas concepciones y esas construcciones sobre las niñeces nos atraviesan en nuestra formación profesional también. Entonces, tenemos que interpelarlos mucho para desde ahí también cuestionar cómo se piensa y cómo se transita el acompañamiento del desarrollo infantil desde estos lugares también. Y ahí anda por ahí, creo, Juan López Muro, que es un colega muy querido, terapista ocupacional que da clase de juego en la universidad, y él habla de grupos de crianza en relación a su propia familia que ha formado, y a mí me entusiasma mucho cuando él me ha contado eso o lo he escuchado hablar de eso, ¿no? De grupo de crianza. Con su compañera y sus hijos forman una manada. Y hay muchas personas que piensan así y que están pensando así. Creo que es una buena manera de pensarlo porque lo sacamos del plano individual, me parece.
Cuando pensamos más en grupos de crianza, podemos pensar en una crianza colectiva, esto que vos decías, la responsabilidad social por el nene o nena que tengo al lado y que no come, ¿no? No mirar para otro lado, porque esa también es mi responsabilidad, más allá de que no sea mi hijo o mi hija. Entonces, pensaba en eso cuando los escuchaba y se los quería compartir. Sí, me parece muy valioso y vuelvo al valor de la diversidad como una condición de enriquecimiento de la sociedad, ¿no? de esa diversidad. Y quería compartirles una experiencia cuando fui director de políticas públicas. A mí me gusta siempre hablar con la gente que lleva mucha trayectoria en una posición, que puede ser desde un chofer de ambulancia, un barrendero, una enfermera o un científico. Porque la gente que lleva muchos años tiene impregnada una cultura y unos saberes que no están en ningún lado escritos. Y una señora de muchos años de trabajar con niñez en el territorio me decía, sí, acá siempre han habido lineamientos políticos, pero nunca lineamientos técnicos. Y eso me parece algo central para esta discusión, o esta conversación, mejor dicho, porque esta frase de Kelvin que dice lo que no se define, cuando empezamos a hacer lineamientos técnicos, teníamos que definir, por ejemplo, qué es familia. Y ya qué es familia es toda una definición y un posicionamiento frente a lo que queremos como sociedad. Entonces, modelos de familia hay muchísimos. Y según se defina eso, van a ser las actuaciones. Si está mal definido, va a ser incompleta la actuación. Eso es una cosa que quería compartir. Y la otra cosa que quería compartirles es cuando se habla de poblaciones vulnerables. Y se habla, y no se hace una especificación de qué vulnerabilidad. Y muchas veces esa generalización, lo dice una especialista, no me acuerdo el nombre ahora, es que esa generalización vulnera derechos porque no se atienden las peculiaridades de cada vulnerabilidad. Si incluimos en población vulnerable a pueblos indígenas y personas con discapacidad, probablemente estemos vulnerando los derechos de alguno de esos colectivos por no atender la especificidad de su condición de vulnerabilidad. Y esto, perdón, y algo más que me quedó, la verdad que nos entusiasma, esto que hablabas de la diferencia de atención que hay según venga de otra persona, también se puede observar en las comunidades gitanas y los pueblos indígenas que hay en la sociedad. Totalmente. Bueno, ¿alguien más que quiera compartirnos o preguntar o opinar? Porque, bueno, estamos ya dentro del horario estipulado, así que, nada, 2 minutitos para que quien quiera pueda compartir algo más y después ya vamos a ir cerrando porque si no se extiende demasiado y ya es bastante lo que Javier nos ha prestado y todo ese de su tiempo. Si alguien más quiere comentar algo. Que se animen, porque siempre hay algo, así que los invito a que se animen a esa reacción que puedan tener, que está bueno, aprendemos todo. Bueno, si nadie más quiere agregar, volvemos a agradecerte, Javier, y a todas y a todos quienes están presentes por habernos acompañado, a la Secretaría de Posgrado, al equipo técnico, y bueno, quizá podamos seguir contactándonos a través de la Comunidad de Desarrollo Infantil Temprano, quizá no seguro nosotros, pero invitamos a todos a que se sumen ahí. Y les vamos a pedir a quienes son alumnas del curso que se queden 5 minutos después que la mayoría se retira
para poder entablar un pequeño contacto hoy, para poder organizar cómo seguir. Ahí hay alguien que está preguntando, antes de terminar, preguntaría si sería importante un programa de acunamiento, no solo por mujeres, sino por parejas. A ver, no llego a entender bien que... Sí, que la pareja puede ser hombre-hombre o mujer-mujer, claro, okay. claro. Ok, sí, por supuesto. Sí, el valor, o sea, el valor es lo importante, lo trascendente es el cuidado infantil. Tal cual. Entonces, sobre eso nos tenemos que focalizar. Tal cual. Bueno, les agradecemos a todas, a todos. Y Javier, un abrazo, que estés bien y que podamos seguir compartiendo este camino. Y a quienes son mis compañeras en este curso, una alegría inmensa en volver a transitarlo. Bueno, nos vemos. Se quedan las alumnas. Muchas gracias a ustedes, gracias. Y el resto les voy a pedir que se retiren para que podamos continuar nosotras 5 minutitos. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Gracias, Hasta Javier. luego. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Chao, chao.